Ok, entonces cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no es sino que me escriban, yo estoy súper pendiente del chat. Bueno, primero gracias por venir. Este seminario se llama Recupera 1 hora y 18 minutos de tu tiempo al día. Y básicamente se trata, vamos a hablar un poquito sobre mí, porque el email les va a recuperar 1 hora y 18 minutos de tiempo al día. Pues creo que vale la pena contar un poquito sobre mí, pues porque no tienen ni idea quién soy y por qué estoy haciendo este seminario. Claro que sí. Ahora, ¿ya me escuchas más fuerte? ¿Ya está mejor? ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, nada, entonces estaba diciendo que, bueno, la presentación vamos a ver un poquito sobre mí y por qué el email les va a recuperar 1 hora y 18 minutos de tiempo al día. ¿Por qué un poquito sobre mí? Porque pues no tienen ni idea de quién soy, porque estoy haciendo estos seminarios, entonces imaginé que les podría interesar. 4 pasos para que el email deje de ser tu mayor distracción, cómo procesar tus correos, cómo empezar desde hoy. Bueno, una cosita antes de las preguntas, y ahí sí vamos directamente a las preguntas. Bueno, vamos con la primera parte. En el colegio y la universidad, digamos, pues siempre tuve una gran facilidad, digamos, pues siempre me iba bien, sin mayor esfuerzo. ¿Sí? Pero mi primera experiencia laboral fue un desastre. Digamos, muchísimo estrés, no sabía cómo manejar las cosas porque siento que en la universidad, yo estudié administración, a uno le enseñan un montón de cosas, pero no le enseñan cómo manejar bien su tiempo y cómo manejar una carga laboral que es fuerte, que es muy diferente a cómo manejar una carga de estudios, digámoslo así. Y me quemé. Hubo un momento en el que, bueno, prácticamente botar todo por la ventana. Me acuerdo una vez que estaba, me enfermé, no pude ir al trabajo y, digamos, me acuerdo que empecé a llorar pensando en todas las cosas que se me estaban acumulando y todo el estrés que tenía. Pero pues al final pensé, bueno, debe haber alguna solución porque no puede ser que sea una persona que le fue bien en la universidad, que hacía las cosas bien, no pueda manejar una carga laboral. Y entonces, pues pensé que siempre había una mejor forma de hacer las cosas y me puse a investigar muchísimo sobre manejo de tiempo, manejo de productividad y demás, leer libros, ir a seminarios y pues realmente la vida me cambió para bien y bueno, pensé que digamos muchas de esas cosas no están tan disponibles y hay que ser muy proactivo para buscarlas, pero me hubiera encantado encontrarlas pues muchísimo antes y poder ver, por ejemplo, seminarios como este. ¿Sí? Y ahora me siento un poquito más así, o un poquito no, me siento bastante más así, digamos, con un nivel de estrés mínimo, muy normal o de hecho bajo comparado con muchas otras personas y con un nivel de productividad bastante alto. Sí, seguramente. Bueno, qué buena, Adriana, porque espero que con esto te va a ayudar muchísimo. Hay muchas otras cosas, pero creo que esto ayuda un montón. Exacto. Uno no tiene tiempo para uno, es para los demás, para el trabajo, saliendo tarde. Bueno, eh, no sé, para mí era una vaina prácticamente manejable. Creo que mi primer año de experiencia laboral fue tal vez uno de los peores años, peores semestres de mi vida pues porque no tenía ni idea de cómo manejar las cosas fresca. Creo que esto te va a ayudar y van a haber muchas cosas que si realmente lo tomas y lo empiezas a aplicar te va a ayudar un montón. ¿Listo? Y como te digo, yo digamos en este momento me siento más así, logrando las cosas y con un nivel de estrés eh, muchísimo menor, prácticamente pues es muy manejable y el tiempo lo utilizo en el trabajo,
y tengo tiempo para las otras cosas. Y digamos, en el trabajo también doy muy buenos resultados porque he aprendido a manejar muy bien mi tiempo y a ser muy productivo. Y me doy cuenta, pues viendo a todas las personas, tengo personas a mi cargo y, bueno, las personas a mi alrededor, que muy pocas personas tienen los hábitos correctos para hacerlo. Entonces, que si uno lo hace, pues le va a ir muchísimo mejor también en comparación con otras personas. ¿Listo? Una salvedad, me siento así la mayoría del tiempo, porque siempre es muy importante volver a esos hábitos y mantenerlos frescos, porque muchas veces uno se le olvida un poquito, de hacer una cosa u otra, y bueno, no todos los días son perfectos, pero la gran mayoría de los días realmente pues, son así. ¿Por qué el email? Bueno, primero porque es una fuente de estrés bastante alto. No sé, pues por lo menos a mí me pasaba que llegaba a mi casa y me acordaba del email que tenía en mi bandeja de entrada y que no había hecho nada con él, pero que era súper importante, que no le había respondido a esta persona. Después llegaba, tenía otros 17.000 emails y no encontraba el que necesitaba, o me hablaban de un email pero nunca lo había visto, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pues el email es una fuente de estrés grandísima. Pero más que eso, diferentes estudios han demostrado que en promedio una persona que no maneja bien su email pierde 1 hora y 18 minutos de tiempo al día. ¿Sí? Y si eso lo sumamos, son más o menos 6 horas, 30 minutos por semana de tiempo perdido. Que en un mes son 26 horas de tiempo. Es prácticamente como tener 3 días de trabajo más en un mes o 3 días de vacaciones en un mes. Y en un año son 338 horas por año. Entonces, el email es algo que pues, para mí me parece que es algo muy fácil de aprender a manejar. Es un poquito más difícil crear el hábito, pero los básicos son bastante fáciles. Y en un año una persona está recuperando 338 horas que puede estar usando para su vida, para sus amigos, para hacer sus cosas, para sus proyectos personales, simplemente para dormir, descansar, acostarse en una hamaca, bueno, lo que uno quiera. Que equivalen, si lo ponemos en términos de días de trabajo, son 42 días de trabajo en un año. ¿Sí? Que una persona puede prácticamente como si fueran 42 días de vacaciones más, si una persona está realmente saliendo más tarde o no está siendo tan productivo, o 42 días de trabajo si una persona está buscando ser más productivo y tener aún más resultados, pues imagínate todo lo que esto equivale. Exacto. ¿Por qué el email nos hace perder tanto tiempo? Porque es la mayor fuente de multitasking. Y el multitasking es muy malo. Normalmente la gente a veces se dice, uy, yo soy buenísimo multitasking. Y lo dicen como si fuera algo muy bueno, pero realmente el multitasking, en la gran mayoría de los casos, en muy pocos casos, muy pocos tasks o acciones se pueden hacer con multitasking. Multitasking normalmente lo que significa es switch tasking. No lo voy a hacer ahora porque pues, nos podría quitar tal vez demasiado tiempo, pero hay un ejercicio que es escribir estas dos cosas. El multitasking es un mito y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Si una persona escribe solo la parte de arriba, el multitasking es un mito, y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y lo hace solo, digamos, primero uno y segundo el otro, se demora 11 segundos. Yo lo probé. Pero si yo escribo por cada letra, por cada sílaba que escribo arriba, escribo un número abajo, una persona se va a demorar 46 segundos. ¿Sí? Eso es lo que hacemos con el multitasking. Escribimos una sílaba arriba y después un número abajo. Después una L y después 1. MU y después 2. L, TI y después 3. TA y después 4. Nos quita un montón de tiempo. Fíjense, solo
en un ejercicio así de simple son prácticamente 4 veces el tiempo que nos hubiera costado por hacerlo multitasking y no hacerlo 100% enfocado. Entonces, básicamente el email es un arma de distracción masiva. Y es esa arma de distracción masiva que te está haciendo perder 338 horas de tu tiempo al año. Y aún así, pues no hay forma de decir, mierda, no, pues que correo ni que nada, yo no voy a utilizar el correo, pues porque no se puede, es una herramienta esencial de trabajo. Pero, pues lo que te decía, Adriana y Jessica también, si estás oyendo, es fresca porque es algo que es fácil de manejar. ¿Sí? Tranquilo, es pan comido si uno sabe las cosas muy claras, cómo funcionan y si logra cómo hacer los hábitos. Bueno, 4 pasos para que el email deje de ser tu mayor distracción. Lo primero, pues para explicar esto, porque pues mucha gente dice, bueno, sí, es mi mayor distracción, pero pues es que es demasiado importante. Yo tengo que estar conectado al email en todo momento, ¿sí? Bienvenido, Juan Sebastián, al seminario. Lo primero es la urgencia del email. Cuando una persona necesita una respuesta inmediata de algo, de menos de 10 minutos, lo que va a hacer es una llamada, porque sabe que si va a enviar un email se puede demorar, porque una persona puede estar en una reunión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando una persona puede esperar, pero pues no tanto tiempo, no sé, menos de 30 minutos, pues enviará un mensaje de texto. ¿Sí? Y cuando algo no es urgente, cuando uno puede esperar más de 6 horas, es normalmente cuando recibe un correo electrónico. ¿Sí? Entonces, sin embargo, nosotros normalmente estamos revisando el correo cada 5 minutos. ¿Sí? Y mantenemos las notificaciones del correo abiertas, pues como si fuera una llamada. Y eso está haciendo, ¿sí? ¿Acá? ¿Acá? Y eso está, eso prácticamente, esta parte, ¿sí? Esta parte es muy importante, que básicamente es esto lo que quiere decir, o lo que les quiero explicar con esto, es que el correo no es urgente. No hay que estar conectado al correo todo el tiempo, porque nos está haciendo que sea un arma de distracción masiva, como lo hablamos, y pues que sea un arma de distracción masiva está haciendo que estemos perdiendo un montón horrible de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, normalmente las personas, y me imagino que es el caso de ustedes, porque era el caso mío, antes de aprender sobre esto, pues revisaba el correo cada 5 minutos, mantenía las notificaciones del correo abiertas, y eso hacía que el correo fuera una distracción permanente, fuera un arma de distracción masiva que me está haciendo perder 338 horas de tiempo al año. Entonces, bueno, me imagino que entienden qué debemos hacer. Y básicamente es crear un sistema que minimice la tentación de revisar el email constantemente. ¿Sí? Si hacemos esto, no vamos a tener ningún problema. ¿Cuál es el sistema? Pues son 4 pasos muy simples. El primero es parar las notificaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, estamos, no sé, haciendo un reporte, estamos súper conectados. Por supuesto, sí, Jessica. Sí, sí, sí. Especialmente al correo corporativo. Pues no es el caso, ustedes están pensando más en... sí, sí, creo que hay algunos tipos de trabajos que obligan a estar al tanto, conectado a cada momento, pero... Ah, no, claro, es que el correo, no vamos a eliminar el correo es muy importante. Y lo que me dices, me encanta que traigas, digamos, esa pregunta, porque mucha gente dice, no, es que yo tengo que estar conectado al correo. Y claro, uno tiene que estar conectado al correo, lo que pasa es que no tienes que estar conectado al correo
en todo momento, ¿sí? Depende del trabajo, pero en un 95% de los casos, o 97% de los casos, una persona no tiene que estar conectado a su correo corporativo todo el tiempo, ¿sí? Porque si hay algo que te tienes que enterar ya específicamente, ahora que no da espera, te van o a llamar o te van a mandar un mensaje de texto, ¿sí? Pero dependiendo de tu caso, yo recomiendo que el correo se revise 1, 2 veces al día, dependiendo, puede que haya algunos trabajos que digas, no, lo tengo que revisar por lo menos cada 3 horas. Y es algo pues que también es válido. Pero lo que no debería ser, y esto lo hablo pues en la gran mayoría de los casos, es que tengas que estar conectado al correo durante todo el tiempo. Exacto, exacto, ese es el punto. Y cada persona encuentra dentro de su trabajo cuál es el mejor balance, ¿sí? Porque, sí, puede ser que en tu caso, si dices de 1 a 2 horas, yo trataría 2 horas. Y después puedes intentar tal vez ampliarlo para ver cómo te va. Porque he tenido casos de personas, pues yo, digamos, he tenido a varias personas a mi cargo y a todos ellos pues les doy entrenamiento sobre esto y casi siempre lo que me dicen es, no, es que no puedo porque necesito, y le digo, bueno, intenta. Y al final se dan cuenta que con solo 2 veces al día es suficiente. Pero pues podrías empezar perfectamente con, no sé, revisar tu email cada 2 horas. Ya vamos a hablar, digamos, de eso. Y si ves que lo puedes hacer cada 4, pues lo haces cada 4 y al final tú decides que es lo mejor para tu trabajo. Pero lo que dices es tal cual, es no estar pendiente de tu correo cada 10 minutos, porque lo que estás haciendo es distrayéndote, ¿sí? Perdiendo velocidad. Ese es el arma de distracción masiva que te está haciendo perder esas horas al día, pues que son bastantes, porque básicamente es esto, estás surfeando, estás con velocidad haciendo el reporte, lo que tienes que hacer, y te llega un email, ¿sí? Una notificación y hasta ahí llegaste porque entonces la curiosidad te gana, entras a la notificación y entonces empezaste a hacer lo que te enviaron en ese correo, pero no terminaste lo otro y terminas no haciendo nada. ¿Listo? Entonces, lo primero es parar las notificaciones. Porque esto es lo que te pasa, no te permite hacer las otras cosas que estabas haciendo que también son muy importantes. Sí, bueno, ¿cómo parar las notificaciones? Yo recomiendo parar las notificaciones tanto del correo digamos, en el computador como del correo en el celular. ¿Listo? 2, lo que ya pues empezamos a hablar con la pregunta de Jessica, es que tenemos que poner unas horas específicas o un nuevo hábito o regla para revisar el correo, porque si ya no vamos a tener las notificaciones y lo vamos a estar revisando cada 10 minutos, pues debemos decidir, digamos, cuándo lo vamos a hacer, ¿sí? Lo que yo he visto que es mejor es máximo 2 veces al día. En mi caso, yo lo hago así, lo reviso, pues, primero hago las cosas más importantes de mi día, y a eso de las 10, 11 estoy revisando correos. Y antes de salir del trabajo, a eso de las 6, porque yo empiezo a las 9 y salgo a las 7, a eso de las 6 estoy revisando mi correo otra vez y procesándolo. Pero como te digo, Jessica, bueno, y para Adriana y para Juan Sebastián, si tienen algún otro, digamos, si sienten que su trabajo no lo pueden hacer y no pueden empezar así, mejor por lo menos que empiecen poco a poco y vayan viendo hasta dónde es lo máximo que lo pueden extender. Si lo pudieran hacer 1 vez al día, es incluso mejor, pero sé que algunos trabajos es bastante complicado. ¿Sí? Y para hacerlo, bueno, 1 vez o 2 veces a las 10 y a las 5, como ustedes lo quieran. Pero lo que sí les recomiendo es que creen una regla y creen un hábito, porque si no, es demasiado fácil volver
a los viejos hábitos, ¿sí? Entonces podría ser demasiado fácil volver a revisar el correo solo cada 5 minutos. Entonces si tienen una regla y si se dicen, listo, yo voy a revisar mi correo a las 10 y a las 5, pues ya saben que esa es la regla, y sobre esa regla pues trabajan, ¿sí? Y lo revisan en ese momento. 2. Definir una meta de procesamiento. Si no tenemos una meta de procesamiento, en ese momento en el que lo vamos a revisar, nos podríamos demorar horas y horas y horas, ¿sí? Y bueno, básicamente esa no es la idea. Entonces, ¿cuáles son las metas de procesamiento? La primera es llegar a tener un correo, una bandeja, una bandeja de entrada en 0, ¿sí? Que es lo que ven acá a la derecha. Y a la izquierda es el tiempo que me va a demorar. Entonces, pensar, bueno, me va a demorar 30 minutos y voy a dejar mi bandeja de entrada en ceros. Eso es lo que ustedes deben estar pensando al momento de hacerlo. Y cuarto, el paso cuarto es procesar los correos de manera correcta, porque si no los procesamos de manera correcta, vamos a tener tantos correos o no vamos a estar tranquilos sobre los correos que ya hemos procesado, que eso nos obliga, esa ansiedad nos obliga a volver a revisar el correo nuevamente. Bueno, entonces, ahora la pregunta que viene es cómo procesar los correos de manera correcta. Lo primero es que la bandeja de entrada no debe ser usada para guardar correos. La bandeja de entrada debe estar en ceros porque básicamente es una bandeja de entrada que es lo que donde recibimos los correos para procesarlos, y sobre eso pues tenemos que decidir qué vamos a hacer con el correo. ¿Sí? Entonces, sí, fresca. La mía también tenía miles de emails antes y bueno, y hoy en día tengo los emails que me entran, la dejo en ceros, y los emails que me entran, pero ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, lo primero que deben hacer es, con cada email que entran, es preguntarse si ese email necesita una acción por cada email, ¿sí? Entonces, exacto, sí, es que eso es lo que pasa, que nunca nos han enseñado, por más de que uno se haya graduado en la mejor universidad de Colombia, nunca le enseñaron cómo manejar el email. Entonces, pues, la gran mayoría de las personas tienen miles y miles de correos y ahí los buscan, y entonces el estrés, no sé cuál procesé, cuál no procesé, pero si uno tiene la bandeja de entrada en ceros, pues sabe exactamente que ya todos los emails los procesó, y eso le da una tranquilidad pues que no ve en otros momentos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para tener esa bandeja de entrada en ceros, lo primero es saber si cada email, o sea, por cada email, si eso, digamos, este procesamiento lo vamos a ver por email. Entonces, si me entra un email, lo que tengo que pensar es, bueno, este email necesita una acción de mí, ¿sí? Si la pregunta es que no necesita una acción, o sea, no lo tengo que responder, no tengo que hacer un trabajo sobre esto, no tengo que hacer nada, simplemente es un email FYI, como dicen los gringos, for your information, para su información. Entonces tengo dos opciones, ¿sí? La primera opción es eliminarlo o archivarlo, ¿sí? Normalmente la gente pues le da un poco de miedo, no, pero qué tal que después lo tenga que utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, depende, pues hay que revisar como el correo corporativo, pero la gran mayoría de los correos corporativos no eliminan los correos eliminados. Entonces, si uno lo elimina, de todas maneras el correo va a estar ahí, ¿sí? Y uno lo puede buscar, y en mi caso, pues, digamos, funciona así. Pero si no, yo le recomiendo otra opción, es crear una bandeja que se llame archivo, y entonces en vez de, pueden eliminar sus correos y después pasarlos al archivo para que siempre estén ahí si uno los quiere buscar, ¿sí? Entonces esa podría ser una opción. En mi caso, mi correo corporativo, yo puedo eliminar todos los correos y siempre van a estar ahí. Pero también, digamos, si es un caso en el que no es así, lo que les recomiendo es crear una carpeta que se llame archivo, y todos los emails que ustedes crean que este email seguramente no lo van a necesitar en mi vida, pero por si acaso, pues lo mando a archivo, ¿sí? Y para los emails que sé
que no necesito una acción ahora, pero que estoy prácticamente seguro que voy a necesitar para referencia en algún momento, lo mando a una carpeta de referencia, ¿sí? Digo una y lo pongo acá en negrilla, porque también otro, digamos, pecado que hace la gente es que tiene una carpeta por cada persona que le manda el email. Entonces tengo una carpeta para Adriana Márquez, para Jessica Pacheco, para Juan Sebastián Arango, para María Lucía Fajardo, etcétera, etcétera, porque los puedo llegar a necesitar después. Exacto. ¿Qué pasa? Si ustedes realmente necesitan el email de esa persona, simplemente pueden tener una carpeta de referencia y en esa carpeta de referencia buscan enviado por, ¿sí? Porque ustedes seguramente tienen, y ahí los van a tener todos. Entonces, pues, el Outlook o lo que estén usando tiene esa funcionalidad, y al dividirlo, lo que hacen es que, por un lado, se demoran más al dividirlo que lo que se demoraría si simplemente los mandan a una carpeta, ¿sí? Por el otro lado, hacen más difícil buscar emails, que a veces uno cree que lo envió una persona, pero no la otra, porque entonces tienen que empezar a buscar en todas las carpetas, entonces fue acá, pero no fue acá, pero no fue acá. Pero si tienen solo dos carpetas, digamos la carpeta de archivo, que es lo que creen que no van a utilizar nunca en la vida, y la carpeta de referencia, que es lo que creen que van a utilizar de referencia, en estos dos pueden encontrar todo lo que necesiten en caso de que lo necesiten. Y la mejor forma es no subdividirlo, a menos de que haya un caso muy específico, porque los emails tienen unas funcionalidades de búsqueda como quién lo envió, cuándo lo enviaron, etcétera, etcétera, o simplemente por el subject, que hacen muchísimo, muy fácil encontrar un email que se haya enviado antes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al hacer estos dos, estamos llegando a una bandeja de entrada en cero. Todo esto nos ayuda a llegar a la bandeja de entrada en cero. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Se deben estar preguntando, bueno, si esto necesita una acción, entonces, ¿qué debo hacer? Si el email que mandan necesita una acción, se deben preguntar lo siguiente, y es, ¿esta acción necesita menos de 2 minutos para mí de hacerlo? Si la respuesta es sí, háganlo ya, como Nike, just do it. ¿Por qué? Porque si empezamos a postergar cosas que nos demoran 2 minutos y que podríamos hacer de una, pues vamos a tener un montón y después pues vamos a tener una cabeza muy confundida y nos vamos a sentir un poco overwhelmed, ¿sí? Entonces, si es algo que toma menos de 2 minutos, yo les recomiendo que lo hagan de una vez, ya. No esperen ni un segundo, háganlo ya, ¿sí? Y pues después de hacerlo, lo hacen y lo eliminan, ¿sí? O lo mandan a la carpeta de archivo, como prefieran. ¿Por qué? Porque así pues vamos a tener una carpeta en ceros, una bandeja de entrada en ceros, y yo sé que ya los procesé y eso me da una tranquilidad muchísimo mayor. Si me toma más de 2 minutos, tengo dos opciones. La primera es agendarlo, ¿sí? Entonces lo voy a agendar para hacerlo mañana, o para hacerlo hoy, o para hacerlo en algún momento, pero no ahora, porque ahora tengo 30 minutos para limpiar todo mi bandeja de entrada, ¿sí? Ese es como el objetivo. Al tener ese objetivo como tan claro, obliga también a tomar decisiones rápidas sobre el correo, ¿sí? Y la segunda es delegar, porque puede que sea algo que me llegó a mí, que tome más tiempo, pero pues que no sea yo la persona adecuada para hacerlo, entonces pues le hago un forward, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo agendo? Hay una funcionalidad, que es la que estamos mostrando acá, que se llama Task o Flag, que muchas personas lo usan, pero lo usan de la manera que no lo usan de la manera adecuada, sino lo usan como para buscar los emails importantes. Esta funcionalidad se trata de decir, este es un email que tengo que contestar o que tengo que hacer algo para una fecha específica, ¿sí? Entonces acá el email le ponen la fecha específica, puede que sea hoy, puede que sea mañana, puede que sea la próxima semana, bueno, etcétera, etcétera. Y pues lo marcan con eso, y después pues tienen que revisar la bandeja de tareas, que ya vamos a hablar sobre eso. Y si es un email que van a delegar, pueden hacerle forward
y también utilizan esta opción que se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, seguimiento me imagino en español, follow up, para, no sé, le piden a alguien, Pepito, ¿me puedes enviar tal cosa antes de la próxima semana? Y ahí le ponen this week. Entonces, después en la barra de tareas lo van a poder ver y revisar. ¿Sí? Entonces, hacen eso y tienen la barra de tareas que acá se ve a la derecha. Y todos los días tienen la barra de tareas donde van a tener esas cosas que se demoran más de 2 minutos en hacer y que a las que le están haciendo seguimiento. ¿Sí? Y con esta barra de tareas es muy importante hacer exactamente lo mismo que con la bandeja de entrada, y es revisarla una vez al día, o bueno, esta yo la reviso una vez al día, y dejarla en ceros también. ¿De acuerdo? Y entonces, con esto, que es importante también, bueno, lo hacemos, lo ponemos para hacer el día de hoy o lo agendamos, pero es muy importante también que la bandeja quede en ceros. Entonces, si lo agendo, lo mando a una carpeta de referencia. No puedo eliminarlo porque si agendo algo, lo elimino, no me va a aparecer en mi bandeja de acciones o de task. Entonces, simplemente lo agendo y lo pongo en referencia, o lo pongo en seguimiento y lo pongo y lo elimino, ¿sí? O lo mando a archivo. Porque lo importante es dejar la bandeja de entrada en ceros. ¿Listo? Bueno, esto es prácticamente todo el proceso, es bastante fácil, pero pues toma un poquito de pensar, bueno, cómo realmente lo voy a hacer, ¿sí? Y la idea es hacerlo en un tiempo limitado y dejar la bandeja de entrada en ceros. Y no hacerlo constantemente cada 5 minutos, sino lo voy a hacer a las 10 o a las 11 de la mañana, y lo voy a hacer a las 5. Y voy a dejar mi bandeja de entrada en ceros y voy a responder, enterarme, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, ahora la gran pregunta, ¿cómo empezar desde hoy? Lo primero es, no dejes que el miedo te detenga, ¿sí? ¿El miedo a qué? El miedo a, bueno, es que tengo que estar pegado a mi correo porque me tengo que enterar de cosas, bueno, etcétera, etcétera. Sino, por lo menos empecemos con, no sé, voy a hacer un break de 2 horas, no email, reviso, 2 horas, no email, reviso. O si se sienten suficientemente cómodas o cómodos, lo pueden hacer 1 o 2 veces al día nada más. Que fue estaba seco. 2 es parar las notificaciones. Esto es clave, porque si no paramos las notificaciones, es muy difícil ganarle a la es muy difícil ganarle a la ansiedad o a la curiosidad de las notificaciones que nos están entrando, ¿sí? Lo segundo es limpiar lo que tenga, ¿sí? Entonces, como ustedes decían, Juan, es que yo tengo 1000 correos en mi bandeja de entrada. ¿Cómo va a hacer? Tengo que hacer un procesamiento de 1 a 1 de todos mis correos. No va a terminar nunca. No, lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Seguramente tienen alguna metodología de marcar correos importantes, y si no, pues tal vez aún más fácil. Yo crearía una carpeta archivo 1 o archivo 2 y pasaría todos los correos de 2 semanas para atrás, que si fue un correo que les enviaron hace 2 semanas y no lo tienen en la cabeza, seguramente ya es un correo que no van a utilizar, responder, etcétera, etcétera. Y pasaría todos en bloque a una carpeta específica, ¿sí? No sé, la carpeta de primera limpieza del correo, lo que sea. Y sobre los correos de las últimas 2 semanas, haría el procesamiento que hablamos. ¿De acuerdo? Eliminar o archivar cualquier email de más de 2 semanas y procesar los emails restantes, ¿sí? Y seguir esta metodología de procesamiento del email. 2, procesar el correo máximo 2 veces al día. Esto es lo que yo recomiendo, pero pues yo no puedo saber también el trabajo de todo el mundo si es igual, pero en la gran mayoría de los casos de las personas con las que he trabajado, que les he ayudado a manejar su correo de manera correcta, esto es perfectamente lograble y
y perfectamente manejable. Si Jessica o Adriana sienten que en su caso no lo es, lo que yo les diría es por lo menos intenten eh, no sé, máximo 3 veces, como lo mínimo que puedan, pero si pueden intentar con esto, pues en muchísimos trabajos sé que funciona perfectamente.